Este canal se llama Clase Pública. No es un espacio para expertos, es para quienes están empezando, repasando o simplemente quieren entender cómo funciona la web. Yo soy Gio, grabo estos videos porque aprender mientras enseñás es, para mí, la mejor forma de no olvidarse. Si estás acá, probablemente ya probaste tutoriales que saltan pasos, usan jerga sin explicar o prometen mucho en poco tiempo. Acá no, vamos a construir desde cero, paso a paso y con calma. Hoy, multimedia accesible, porque escuchar y ver no es lo mismo que comprender. Un audio o video no es contenido extra, es contenido central y si no está acompañado de alternativas, excluye a quienes no pueden oír o ver. Hoy no vamos a hablar de formatos, comprensión ni servidores, solo de cómo incluir multimedia con responsabilidad. Abrí VS Code. En tu carpeta Mi Web, crea una subcarpeta y ponele de nombre Media. Dentro guarda un audio corto, un video corto y un archivo de subtítulos, por ejemplo, subtítulos.btt. Ahora, en index.html dentro de main, agrega el siguiente código. Recordá que no es necesario que pauses el video para copiar esto a mano, porque abajo en la descripción te dejo mi link a GitHub donde podés encontrar el código de este video y los demás. Guardá. Ahora desglosemos el código para ver ¿qué significa cada parte? Controls dentro de audio muestra play, volumen, etc. Sin esto, el audio es invisible para muchos. El type dentro de source le ayuda al navegador a elegir el formato correcto si ofrecemos varios. Hoy usamos solo MP3 que es compatible con todos. El texto entre audio y audio es el fallback para navegadores antiguos o cuando falla la carga. Incluir un enlace de descarga es un acto de respeto. Width dentro de video evita que el video ocupe toda la pantalla. Esto es muy bueno para celulares. Nunca uses autoplay sin consentimiento. Puede ser una violencia sensorial. Dentro de track tenemos kind captions, que son los subtítulos que incluyen los sonidos no verbales. src lang es el idioma de los subtítulos y default hace que se activen por defecto. Ahora, hablemos del archivo btt. Créalo en media con el contenido que vos quieras. Importante, la primera línea debe ser web btt en mayúsculas y sin espacios. Los tiempos usan este símbolo, no el guión. Se guarda como UHF-8 sin BOM. Errores comunes. Olvidar el fallback, es decir, el texto dentro de video, va a hacer que si falla, no sepa qué pasó. Usar autoplay va a romper con la autonomía del usuario. No incluir sonidos no verbales en los subtítulos hace que una persona sorda pierda el contexto emocional. Guardar BTT con BOM va a hacer que el navegador no lo cargue. Ahora te dejo un mini desafío. Graba un audio de 10 segundos diciendo tu nombre. Crea un .btt con tu nombre y un sonido, por ejemplo, teclado. Incluílo en index.html con audio y fallback. Y listo, ya tenés una página que no solo muestra, dice y organiza, sino que también suena y se mueve con cuidado. Este es el cierre de la etapa HTML. En el próximo video, tu primer servidor local, sin terminal, sin Node, sin miedo. Cómo ver tu web como se ve en internet, desde tu computadora. Si este video te ayudó a entender que la multimedia sin accesibilidad es ruido, no comunicación, dale like, suscríbete y contame en comentarios. ¿Qué sonido incluirías en los subtítulos de tu primera clase? Nos vemos en el video número 11 y recordá, no se trata de saberlo todo, se trata de empezar bien.